Bien, creo que ya, a ver, sí, ya está grabando, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Me avisan si es que se logra ver? ¿Si se logra ver el Visual Studio Code? Sí, Ya, listo, si se escucha todo fluido, así que bueno, vamos a arrancar con la clase. Bueno, sus demás compañeros me informan por interno y sí, tiene bastante razón lo que veníamos hablando. Es que, bueno, si por X motivo no se tiene este tiempo para asistir a la clase en vivo, revisan en su plataforma y ahí pueden ver la clase grabada. Lo que sí, vayan siguiendo los pasos y bueno, si tienen alguna interrogante, ya saben, o temas de instalación, ya saben, me pasan su código de anidez y acordamos un día o el mismo día que estamos chateando, nos podemos decir, ¿sabes qué? Para entrar a tu computadora, para guiarte en la instalación y bueno, seguir el curso. Estos archivos, a final de cuentas, también se los voy a ir pasando, ya, con un punto .zip o así nada más, con punto .py, ya los archivos en el grupo. Y listo, eso es lo que estamos viendo. A ver, lo que estamos viendo la semana pasada, hemos visto lo que es la... Continuando con el ejemplo de programación orientada a objetos, nuestro contexto era de que, bueno, nosotros estamos haciendo un pequeño sistema para un restaurante. Habíamos puesto diferentes actores. Ya, disculpe si lo voy a silenciar un poco, será por la grabación para que quede cualquier cosa. Me escriben acá al costado, ya, y vamos a ir viendo. Ya, listo. Me escriben acá al chat, ya, y vamos viendo. O si no, escriben en el WhatsApp. Ya, no hay ningún problema, yo igualito los estoy monitoreando. Acá tengo un celular y los estoy monitoreando por acá. Bien, ahora, habíamos creado clases, ya, y habíamos generado una pequeña jerarquía de clases. Habíamos dicho que persona, mi clase persona, es mi clase, pues, padre, ¿cierto? Mi clase padre. Y de ella, pues, deriva lo que es el cliente, el chef y el mozo. Nosotros sabemos que mi clase mozo, ya, va a heredar atributos y métodos de la clase persona. Lo mismo viene haciendo cliente y lo mismo viene siendo chef. Estos ya sabemos que una clase tiene atributos, tiene un método constructor, que ya sabemos que con init, ¿ya? Siempre a todos los métodos se le pasa self y tiene sus distintos métodos. Bien, la última clase habíamos nosotros creado en nuestra clase principal, ¿ya? Y habíamos puesto nosotros en nuestra clase plato de comida, habíamos ingresado un conjunto de ingredientes para un determinado plato. Bien, habíamos hecho uso de lo que es una estructura de datos, ¿ya? Una lista que la tenemos aquí, y vamos a ir agregando, ¿ya? Ingrediente por ingrediente. A su vez, nosotros teníamos un método en el cual nosotros imprimíamos todos los ingredientes de aquel plato de comida, simulando como si fueran las cartas, ¿no es cierto? La carta de comida, al final de cuentas, te da un plato determinado, ¿ya? Y el precio. Aquí, pues, esto nos sirve, estos ingredientes, ¿ya? Nos sirve, en este caso, para el chef, ¿no es cierto? El chef sí necesita saber esta información, pero digamos lo que el cliente no le importa tanto, porque el cliente no va a preparar el plato de comida, sino que es el chef. Entonces, de una manera u otra, estamos ahí aplicando encapsulación. Encapsulación para el chef, porque si, por ejemplo, nosotros ponemos como ingrediente una salsa picante, el chef ya automáticamente ya sabe cómo preparar esa salsa picante.
Le da clic en los ingredientes y ya te sale todos los ingredientes que tiene esa salsa de picante. Bien, ya hasta ese momento se termina eso. Creo que esto ya queda claro, no hay ningún problema. Habíamos visto también el Python tutor de cómo se iba generando internamente ya, ese objeto a la hora de crearlo. ¿Ya? Cuando se llamaba a la función, habíamos creado una clase cliente, una clase principal. En la clase principal nosotros teníamos, ¿sabes qué? Mira, hay un conjunto de objetos. Aquí habíamos creado un plato de comida uno y nosotros le pasábamos la función ingresar ingrediente que íbamos nosotros poniendo. Aquí como si fueran caracteres. ¿Ya? Y al final acá imprimíamos, ¿ya? Imprimimos los ingredientes. Esta clase la ejecutábamos y listo. Bien, voy a limpiar la consola. Y continuamos ahorita con el resto. A ver, ahorita vamos a hablar lo que es polimorfismo. ¿Ya? Vamos a hablar lo que es algo polimórfico. Bien, polimorfismo habíamos dicho que tiene prácticamente dos palabritas allí, ¿no es cierto? Polimorfismo que vendría a ser forma. Polim, varias, y morfismo, varias formas, varias formas de hacer algo. Eso principalmente es el concepto que nosotros teníamos y habíamos manejado. Bien, aquí por ejemplo tenemos un caso específico. Supongamos que en nuestro sistema, en nuestros sistemas que estamos creando, hay un requerimiento. Y el requerimiento es, oye, ¿sabes qué? Mira, a nuestro restaurante, el gerente dice, yo quiero saber la calificación que tiene mi restaurante según el público que tenga. Por ejemplo, en mi restaurante, ya tengo tiempo en mi restaurante y yo sé que allí, en el restaurante, viene público de diversas categorías. Y yo las he clasificado así, siguiendo yo el gerente. Digo, ¿sabes qué? Mira, hay estudiantes que vienen, estudiantes de colegio, y vienen y consumen. Normalmente consumen menú. Después vienen universitarios que también hacen lo mismo, pero los sábados y domingos, por ejemplo, ellos consumen piqueos, por ejemplo, así. Después están los clientes trabajadores. Y los clientes trabajadores, pues, consumen, aparte de su menú, consumen otros platos. Por lo tanto, a mí me interesa saber la calificación de cada grupo. Los clientes, por ejemplo, Big, por ejemplo, vienen clientes Big que ya son recurrentes en mi restaurante y yo sé que dejan propina, comen la mejor comida. Entonces, a mí me importa bastante su calificación de ellos. Ya, claro que me importa la calificación de todos, pero digámoslo así, a mí me importa más las personas, pues, ¿no es cierto?, que consumen mucho más a mí en mi negocio. Eso yo lo estoy pensando como gerente en mi restaurante. Entonces, yo a cada uno le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero ver la forma como me calificas tú en el restaurante. Por ejemplo, con una estrella, con 2 estrellas, con 3 estrellas, ya. Ve tú cómo lo calificas. Pero mis clientes, que son diversos tipos de clientes, tienen un método, que es el método calificación, ¿verdad? Bien, normalmente, por ejemplo, a los estudiantes de colegio tienes que calificarme tú normalmente el menú, ¿verdad? El menú que se está preparando. Nosotros sabemos que el menú está más barato porque se hace en cantidad, ¿cierto? Se hace en cantidad, los platos ya se tienen listos y ya salen allí nomás. Ahora, los platos a la carta se preparan allí. Ahí sí el mozo tiene que interactuar,
da clic en ingredientes y ahí tiene que obviamente ver los ingredientes uno por uno y lo va haciendo, que le causa más trabajo. ¿Ya? A los bits, por ejemplo, tienen otro tipo de atención. Como sabemos que ellos consumen, por ejemplo, más de, supongamos, 200 quetzales, consumen más. Entonces a ellos, por ejemplo, se les hacen de repente un pequeño descuento. Y así sucesivamente esa información para mí es valiosa. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Al equipo de desarrollo de software, implementame un método que califique de acuerdo, ¿ya? De acuerdo al tipo de cliente, ¿ya? Para más o menos saber qué calificación, por ejemplo, agruparlos, la calificación de los clientes Big. En mi restaurante, por ejemplo, tiene un promedio de 5 estrellas. Para los estudiantes, tiene, por ejemplo, un promedio de 2 estrellas. Y así yo puedo ver, por ejemplo, en qué estoy fallando o cuál es mi punto fuerte. De repente los platos a la carta son mi punto fuerte y no tanto los menús. Entonces yo ahí le puedo sacar un provecho. Viendo todo ese contexto, yo le explico a mis desarrolladores de software y le digo, ¿sabes qué? Implementame eso. Bien, lo primero que se me ocurre a mí en mi desarrollo, digo, bueno, yo tengo aquí mi clase cliente. Clase cliente, bueno, yo he generado aquí dos funciones. Mi función llamar mozo y pagar consumo. Como la situación me lo está dando el gerente, entonces yo tengo que crear un método que me diga calificación, ¿no es cierto? Que yo voy a calificar ese restaurante. Pero yo me pongo a pensar, bueno, pero ahí dice nomás cliente, sin embargo, yo quiero agruparlo tanto como cliente estudiante, cliente universitario, cliente VIP, cliente trabajador. Sin embargo, me está saliendo cuatro clases que son tipos de clientes. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo procedo a hacer? Bueno, yo me pusiera a pensar, ya bueno, voy a crear estas clases. A final de cuentas van a derivar también de personas, porque todos esos son personas, ¿cierto? Tanto mi cliente estudiante como mi cliente universitario, como mi cliente VIP, ¿ya? Son personas. Y eh, van a tener este calco prácticamente de mi clase cliente. Bien, al final de cuentas, con mi atributo que es la calificación, porque todos van a calificar. Y ahí le van a poner una cantidad de calificación. Cada vez que creemos un objeto, por ejemplo, ingresa un nuevo cliente, que es un estudiante de colegio, yo voy a crear un nuevo objeto y ese niño, bueno, ese muchacho lo que va a hacer es calificar mi restaurante. Y comúnmente nosotros sabemos que consume menú, entonces ya podría estar calificando el menú. Bien, entonces, bueno, me dirijo a mis clases y bueno, voy a crear yo un archivo que diga, ¿sabes qué? Mira, cliente, su guión, estudiante, punto .py. Bien, aquí yo estoy creando mi primer archivo cliente estudiante.py. Este es un ejemplo, lo que estoy haciendo es un ejemplo para que se entienda lo que es polimorfismo. Ya lo vamos a ir viendo. Acuérdense que polimorfismo es hacer una cosa pero en múltiples formas. ¿Ya? Lo que les venía diciendo acá. Todos los clientes que vamos a tratar van a calificar, ¿no es cierto? Pero van a calificar de cierta forma. ¿Ya? El cliente estudiante, por ejemplo, va a calificar, nosotros sabemos que va a calificar el menú. ¿Ya? El cliente universitario va a calificar normalmente el menú y va a calificar también los piqueos. El cliente VIP va a calificar platos a la carta. ¿Ya? Y clientes trabajadores van a calificar, por ejemplo, se le da, por ejemplo, a ellos desayunos, se le da menú y a la vez, pues se le da platos a la carta. Pueden calificar los tres.
Pero si se dan cuenta, las calificaciones que van teniendo cada tipo de cliente son distintas. Entonces, eso es lo que básicamente es el polimorfismo. El polimorfismo es hacer una cosa, o sea, calificación. El método se va a llamar calificación, pero el cuerpo va a ser de forma distinta. Y bien, eso es lo que vamos a hacer. Primero, lo que tenemos que hacer es, si vamos a crear una clase cliente, estudiante, ya. Esto ya sabemos que va a heredar de persona. Esta es mi clase. Antes de hacer todo esto, me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, impórtalo. Y nosotros ya sabemos importar, ¿va? Desde el archivo persona, impórtame, o sea, import, la clase persona. Aquí me aparecen dos clases porque nosotros en mi archivo persona habíamos creado una clase llamada otra clase, simplemente para objetivos académicos, para que se vea nada más que se pueden importar más de una clase en ese archivo. Pero bien, a mí lo que me importa es esto, importar la clase persona. Bien, acá ya la tengo, la clase persona. Después, nosotros sabemos que tenemos que definir mi método constructor. Bien, ya lo definimos mi método constructor. Pero antes de ello vamos a poner un atributo. ¿Qué es lo que me interesa del cliente estudiante? Su calificación. Calificación, en este caso, calificación del menú. Vamos a ponerle calificación del menú. Que su calificación sea de 0 todavía, de 0 estrellas. Bien, ya sabemos que aquí, si ponemos convención self, ¿ya? Y aquí vamos a poner calificación. Ya sabemos que con self accedemos nosotros a los atributos y listo, ahí le vamos a pasar lo del parámetro. Bien, hasta allí esto ya lo venimos viendo, lo venimos manejando y no hay nada nuevo. Lo que sí nosotros vamos a definir ya un método que va a ser calificación. Ya sabemos que todo método está con self de parámetro. Bien, vamos a dar una calificación. Y para poner nada más un ejemplo, aquí vamos a imprimir algo. Vamos a poner, por ejemplo, calificación de menú por parte del estudiante. Bien, ya después le vamos a ir dando forma. Pero primero quiero que se entienda lo que es polimorfismo. Esta es una forma. ¿Ya? Lo que pase dentro de este método ¿ya? Viene propio dado de cliente estudiante. Esa es la forma de cómo nosotros estamos calificando. El método es calificación. Bien. Vamos a ir generando otra clase. Creamos un nuevo archivo y ahora va a ser cliente su guión universitario. .py. Listo. Hacemos lo mismo. Creamos una clase cliente universitario. Lo mismo va a extenderse, va a heredar de persona. Y lo mismo. Desde mi archivo persona, importamos la clase persona. Bien. Igual, lo mismo. Definimos mi constructor, self aquí. Igual, lo mismo. A ver, aquí va a ser calificación menú, aquí va a ser, por ejemplo,
calificación, ya, menú y piqueos. Ponemos como parámetro, ya, ponemos calificación. La M de menú y la P de piqueos. Bien, ponemos self, punto, accedemos a nuestro atributo, que va a ser igual a lo que está recibiendo, obviamente, de parámetro. Que está acá. Bien, esto ya lo venimos viendo. Y aquí viene otra vez el mismo método. El método que nosotros hemos definido aquí, que se llama calificación, también lo va a tener el cliente que es universitario, ¿verdad? Entonces tenemos el mismo nombre, calificación. Y por el momento va a ser, por ejemplo, vamos a simplemente escribir un print, ¿ya? Que me diga evaluación de menús y piqueos. Si te das cuenta, esta línea es igual a esta línea. O sea, los métodos, si se dan cuenta, son iguales, son idénticos. ¿Ya? Son idénticos. Sí, lo que está cambiando, ¿qué es? El cuerpo. En este caso, el cuerpo está cambiando. Bien. Ahora vamos a crear otra clase. ¿Ya? Cliente. Trabajador. Punto .py. Lo mismo. Ya, vamos a crear clase cliente trabajador. ¿Ya? Vamos a heredar de persona. Aquí pues hacemos lo mismo. Desde el archivo persona importamos persona. Aquí se escribe más rápido porque tenemos un entorno de desarrollo. En este caso, el Visual Studio Code ya te ayuda. Ni bien estoy escribiendo la P de persona, ya me está dando la solución. Así que aquí las cosas nosotros las agilizamos con estos entornos de desarrollo. Bien, lo mismo. Definimos un método constructor. Ya. Inclusive aquí ya te da como para que tú modifiques nada más. ¿Ya? Y lo puedes ir haciendo. Aquí hay una clase, acá hay un método super que lo vamos a explicar luego. ¿Ya? Por el momento, ¿ya? Super hace referencia a la clase padre. ¿Ya? Si nosotros ponemos super, hace referencia al método constructor de la clase padre. La clase padre, se dan cuenta aquí, tiene un constructor que me define el nombre, la edad y el peso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando lo estamos llamando con super, ¿ya? Nos estamos dando cuenta que está llevando su método constructor y que le pasemos como parámetros esos valores. Por el momento no lo vamos a usar, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí. Ahorita estamos explicando lo que es el polimorfismo. Bien, aquí vamos a poner la calificación, ¿ya? Cuando es trabajador, por ejemplo, desayuno, menú y platos a carta. El trabajador pues consume desayuno, menú normalmente. Hay que ponerle escena. Su calificación de esos, normalmente de esos tres. Vienen en el combo, supongámoslo así, vienen esas cosas. Sabes que en el combo trabajador eh, viene esas tres cosas. Desayuno, el almuerzo, que es el menú, y la cena. Bien. A mí me interesa saber su calificación para ver si estamos haciendo bien
este combo que se está haciendo. Bien, lo mismo. Esto que está aquí, ya saben, ponemos acá, cells, su atributo, y bueno, acá lo que se ingrese de parámetro. Bien, pero vamos a definir también nosotros un método que viene a ser el mismo de tanto universitario como tanto estudiante. El método vendría a ser calificación. Método calificación. De diversa forma, ya, aquí ponemos un print. Ya, por ejemplo, el trabajador calificó el desayuno, menú, paréntesis almuerzo, y la cena, como combo de nuestro restaurante. Bien, ya tenemos, ¿no? A nosotros tenemos ahorita 3 clases que hemos creado, falta una y todos ya sabemos que tiene un método calificación. Lo mismo, ya, lo mismo hacemos. Si tienen alguna pregunta, a ver, Rafael me pregunta, JDK que tengo instalado en mi impresora me sirve para trabajar de aquí en adelante. Claro que sí. Sí, así es. Ya. Esto lo vamos a ir viendo luego, ¿ya? Del JDK, porque ya entramos nosotros a otro lenguaje de programación, vamos a entrar todo un entorno, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo después. Primero quiero que se centren en esto, en lo que es la orientación a objetos, ¿ya? Y bueno, el concepto de lo que estamos ahorita aplicando, polimorfismo. Haciendo un paréntesis a esto, ya sabemos que en las clases, ya aquí me va a pedir un determinado tiempo, me quedan 27 minutos. Cuando ya me esté pidiendo para salir, ya sabemos que cerramos, les paso otra vez el enlace de Meet y listo, continuamos. Bien, sigamos. Viendo la calificación. Por el momento ya tenemos nosotros mi cliente universitario, mi cliente estudiante y mi cliente trabajador. Falta uno, que es lo que habíamos planteado al inicio, cliente bit.py. Si se dan cuenta, nosotros vamos a ir creando clases de clases de clases de clases y este pequeño proyecto que era pequeño, al final de cuentas termina siendo grande. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que se tenía que dividir por paquetes, ya, para una mejor organización de nuestras clases? Es allí la importancia. Imagínate que aquí se comiencen a crear 10.000 clases y a ti te toque, por ejemplo, hay un problema en el sistema o un mantenimiento en el sistema que tienes que hacer eh, a una determinada clase, ¿ya? Un método. Tienes que modificarlo. Entonces, pues ponerte a buscar en todo esto va a ser un tremendo dolor de cabeza. Como les seguía diciendo, cuando ustedes están entrando a un lugar, eh, hay secciones. En su mismo hogar también hay secciones. Hay sección de dormitorio, cocina, por ejemplo, tienen sala. Mm, no que todo esté integrado en una sola, ¿cierto? Por ejemplo, tus pantalones no van a estar en la cocina. Tu ropa interior no va a estar en la sala expuesta a cualquier persona que entre y la puede visualizar. Entonces, todo eso tiene una organización. Lo mismo pasa con el software. Nosotros primero tenemos que organizarnos, ¿ya? Para ir viendo en qué paquete meter una determinada clase. En clases anteriores les había mostrado un sistema en el cual se dividía por módulos y esos módulos tenían submódulos, ¿ya? A eso básicamente son como paquetes. Aquí pues nosotros tenemos un proyecto y vamos a ir creando carpetas y dentro de esas carpetas vamos a ir metiendo clases, determinadas clases. Bien,
Volvamos a lo que nosotros estábamos haciendo. Ahora vamos con clientes VIP. Creamos otra vez la clase, lo mismo. ¿Ya? Class cliente VIP, cliente de persona. Y lo mismo, ya sabemos, está que te subraya, mira, aquí está que te subraya el entorno de desarrollo, que es este Visual Studio Code, te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, esto, arréglalo, solucionalo. Inclusive aquí te dice una posible solución. Tú le das clic aquí y te muestra la solución. Mira, ve, tú importas ya de esta forma y ya te evitas ese problema. Tú le das clic acá y listo, ya automáticamente ya lo hace. Ya lo hace. Este ID ya lo hace. Pero como nosotros estamos aprendiendo, es preferible que ustedes lo hagan, lo escriban y se entienda el por qué se está haciendo esto. No que se genere código del propio entorno de desarrollo y bueno, la idea aquí es saber lo que se está haciendo. Bien, de nuevo, desde mi archivo persona, importamos la clase persona. De nuevo, lo mismo, definimos un constructor. Ya. Definimos un constructor. Aquí le vamos a poner un atributo que diga, ¿sabes qué? Calificación. Platos. Pongámoslo así, platos caros. Por ejemplo. Ya. Platos caros. Calificación de platos caros. Por ejemplo, la calificación de platos caros es que sea, por ejemplo, de 0 a 10. Ya. Después podemos variar, por ejemplo, la calificación del desayuno menú cena, que su calificación sea, por ejemplo, del 0 al 15. Y así sucesivamente las calificaciones pueden ir variando el rango. Bien, como si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos software, ya, por eso el software debe ser mantenible, el cliente que nos contrata a nosotros va a ir modificando según las necesidades que tenga. A diferencia de otras ingenierías, esta ingeniería sí nosotros podemos cambiar, tiene que ser bastante flexible. Por ejemplo, cuando se construye un edificio, un ingeniero pues civil con un arquitecto planean la construcción del edificio, pues si el cliente no le va a decir, ¿sabes qué? El tercer piso no me gusta, vuélatelo y construyamos algo mejor. Construyamos por ejemplo, el tercer piso que no sé, tenga diferente estructura. Ya, pues eso implica que tienes que destruir los pisos que están arriba de ellos. Eso no es posible, ¿verdad? A cambio, acá en el software, eso tú lo tienes que hacer flexible. Y sin embargo, tienes que mover un montón de cosas. Es allí la importancia que se debe tener que esté bien organizado todo esto. Y vamos a ir utilizando diversos métodos para que el software cumpla con la flexibilidad que se tiene. Bien, sigamos. Tenemos aquí un método constructor. Ya, hacemos uso del self. Ya. Aquí nuestro parámetro, ya sabemos que va a ser calificación. Calificación. Ya la P de platos, la C de carros. Self punto. Ya. Llamamos a nuestro atributo. Listo. Como parámetro recibe calificación C. Y ya está. Bien, esto ya está. Ya está nuestro constructor. Lo mismo ahora, si nosotros hemos definido un método calificación, también lo vamos a definir allá. Entonces, vamos a definirlo. Definimos calificación. Ya.
self. Imprimimos otra cosa. Se califica platos caros. Pongámoslo así. Bien, aquí nosotros ya hemos definido un método que se está llamando igual para todos los tipos de clientes. Nosotros tenemos aquí una clase llamada cliente, ¿sí? En forma general. No estamos especificando que sea un cliente estudiante, un cliente universitario, un cliente trabajador, un cliente... No especificamos nada de ello. Nosotros simplemente estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Ese es un cliente de forma general. Tiene un total de consumo y bueno, tiene sus métodos, los mismos que son llamar mozo para consumo. Bien, vamos a definir un método aquí que decimos, ¿sabes qué? Mira, mi método también se va a llamar calificación. Pero como parámetro, yo voy a poner el cliente. Esto es lo que yo estoy haciendo. Como parámetro, aquí obviamente pongo self. Como parámetro, yo estoy poniendo un cliente. Ahora, ¿qué hago con este objeto cliente que yo voy a poner aquí? Yo voy a llamar a un método que se va a decir calificación. Este método lo que está recibiendo es un objeto de tipo cliente. ¿Ya? Y esa es la magia de polimorfismo, que después la vamos a ver. Nosotros aquí, en mi método de calificación, le podemos pasar un objeto cliente estudiante o después le podemos pasar un objeto cliente universitario o después pasarle un objeto llamado cliente trabajador o después un objeto llamado cliente big. Si nosotros nos damos cuenta, estos señores que están acá, cuando le creemos un objeto, tienen el mismo nombre del método, pero tienen diferente cuerpo. O sea, tiene diferente acción lo que está haciendo. ¿Ya? Esto es lo que está pasando. Bien. Vamos a crear, bueno, ahorita como todo este archivo principales, ya le hemos creado un montón de objetos, vamos a crear otro archivo, ¿ya? Simplemente a manera de práctica. Que diga, por ejemplo, mi archivo main, main.py. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, vamos a ejecutar de forma independiente, vamos a crear objetos de estas diversas clases. ¿Ya? Bien. Primero, para crear objetos, ya sabemos nosotros ya, que con numeral tenemos nosotros un comentario de una línea. Por ejemplo, crear objeto de la clase cliente estudiante. Bien. Eso es lo que vamos a hacer. Y decimos, ¿sabes qué? Mira, objeto cliente estudiante, mi objeto cliente estudiante 1 va a ser igual a mi clase, ¿ya? A mi clase cliente estudiante. Bien. Aquí ya me está diciendo que faltan 15 minutos. Bueno, sigamos. Aquí, esto no está definido aún. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros estamos utilizando un archivo aparte, nosotros ya sabemos que tenemos primeramente que importar, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Desde mi archivo cliente estudiante, importamos, importamos la clase cliente estudiante. Bien, cliente estudiante, aquí me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Ingresa una calificación. Miren arribita que me está apareciendo un mensaje
que dice ingresa su calificación. Bien, a ver, hay que poner una calificación. Ejemplo de 20. Aquí ya estamos creando un objeto. Por lo pronto, nosotros ya podemos acceder a su método. Vamos a acceder a su método. Su método, que va a ser calificación. Vamos a utilizar este método de calificación. Vamos a usarlo. Bien. Listo. Ya. Vamos a usarlo y lo ejecutamos. Ya sabemos que aquí al costado hay un botón de correr. ¿Ya? Corre con el intérprete y te sale aquí en la consola de la pantalla en el terminal. Bien, te dice, ¿sabes qué? Mira, es ejecutado lo que está imprimiendo. Calificación de menú por parte del estudiante, dice aquí. Y exactamente es lo que está haciendo. Calificación de menú por parte del estudiante. Bien, aquí con esto nosotros hemos creado un objeto de la clase de cliente estudiante, pero estamos llamando a su método. Vamos aquí a dividirlo, ya. Ponerlo aquí simplemente de manera gráfica, objeto cliente estudiante. Ahora vamos a llamar a otro objeto, objeto universitario. Cliente universitario. Hacemos lo mismo. Creamos un objeto, ya. Vamos a copiar esto, digamos, pegamos, ya, porque el tiempo avanza. Cliente universitario. Lo mismo, importamos primero from cliente su guión universitario. Importamos cliente universitario. Bien. Lo mismo te va a pedir una calificación. Calificación de 30. Y mi objeto universitario también le estamos ahorita imprimiendo lo que es la calificación. La calificación de mi restaurante. Ejecutamos y te va a salir al principio, te va a salir calificación de menú cliente por estudiante y aquí te está saliendo evaluación de menús y piqueos. Porque acuérdate que el cliente universitario evalúa lo que son los menús y piqueos. Bien, hasta aquí estamos imprimiendo dos cosas. Limpiamos, clear. Creamos un tercer objeto. En este caso, el tercer objeto vendría a ser trabajador. Lo mismo hacemos. Desde cliente trabajador, importamos mi clase cliente trabajador. Reemplazamos. Ya. En vez de sea universitario, sea trabajador. Bien. Falta el último, que vendría a ser mi objeto. Ya, aquí vamos a cambiar. Este va a ser trabajador. Y mi objeto cliente VIC. Bien, lo mismo. Ya, cliente VIC. Vamos a nuestro archivo main. Ya, cliente VIC. Aquí te falta importarlo. Nos ayudamos con esto para hacerlo un poco más rápido. Si se dan cuenta, ya lo importó aquí. Ya, borramos esto, ya lo importó rápido. Y listo, ya está. Aquí simplemente le ponemos bit y ya. Bien, a ver. Entonces aquí ya tenemos nosotros, si ejecutamos esto, van a salir todas las impresiones de todas las clientes que tiene. Pero va a haber un problema. El problema va a ser, imagínate que nosotros vamos a ir creando un montón de tipos de clientes a medida que el negocio va creciendo.
se va a traer un montón de clientes. Entonces, para mí no va a ser factible crear un montón de objetos con un montón de métodos que van a ser calificación, 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 calificación. Al final de cuentas, todos se van a ejecutar, ¿cierto? Pero se van a ejecutar un montón de veces. Y aquí se van a llenar un montón de cosas, ¿verdad? Se va a llenar punto calificación, punto calificación, punto calificación, punto calificación, punto calificación. Si hubieran como 700 tipos de clientes, esto va a ser 700 líneas de código más. Calificación, objeto calificación, 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 calificación. Bien. Y entonces aquí viene a tallar lo que es la magia del polimorfismo. El polimorfismo es eso. Nosotros tenemos múltiples formas de llamar a un determinado método. Si se dan cuenta aquí en cliente, nosotros estamos recibiendo como parámetro un cliente. ¿Ya? Y eso es lo que podemos hacer. Creamos nosotros un objeto cliente, vamos a llamar a su método calificación y le vamos a meter como parámetro, ¿qué le vamos a meter como parámetro? Le vamos a meter el tipo de cliente, que al final de cuentas ese lo que va a hacer internamente, va a ejecutar este método. Calificación. ¿No ves que todos los clientes tienen este método calificación? Por lo tanto, se va a redirigir a esa clase y va a ejecutar ese método. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Esto, por ejemplo, lo comentamos. A ver, esto lo vamos a comentar. Simplemente era para que se demuestre que se llaman a los métodos. Vamos a verle aquí. Lo guardamos y ya está. Voy a desconectarme ahorita y vuelvo otra vez a enviar el enlace para acabar con el ejercicio de polimorfismo. ¿Ya? Porque ya me está sacando aquí el enlace. ¿Ya? Volvemos otra vez a entrar. Bien, esperamos 5 minutos más y comenzamos.
Bien. A ver, nosotros habíamos creado objetos de diversos tipos de clientes y nosotros tenemos ya una clase definida en mi clase cliente que dice, ¿sabes qué? Mira, también hay una calificación. Pero a diferencia de las demás clientes, aquí se está pasando como parámetro el cliente en sí, el tipo de cliente. Y eso es lo que nosotros vamos a interactuar con el polimorfismo. Si nosotros vamos a crear, aquí vamos a crear ya objeto cliente, digamos un objeto cliente, decimos, oye, ¿sabes qué? Mira, objeto cliente general, hay que ponerlo así, ya, cliente, objeto general, decimos, ¿sabes qué? Vamos a crear de mi clase cliente, ya, aquí también te pide lo mismo, importamos, esto lo que estamos haciendo es importar, ya. Bien, aquí, bueno, vamos a ingresar el total de consumo, se me estaba pasando, para crear un cliente general, un total de consumo, un 30 quetzales, 300 quetzales. Bueno, y ahora acá, ya, vamos a llamar a lo que es calificación. Pero calificación me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes que meter como parámetro un tipo de cliente. Y vamos a meter, por ejemplo, que sea este señor, este objeto que yo le he creado acá. Entonces, si lo ejecutamos, algo está pasando. A ver, primero vamos a limpiar la consola. Vamos a limpiar la consola. Ya. Ya. Si nosotros ejecutamos esto, ya le damos a ejecutar. Entonces, miren que aquí se ha ejecutado lo que vendría a ser el método que trata con el cliente universitario. Si te das cuenta, el tipo, una forma de que se evalúe la calificación es por mi cliente universitario. Otra forma que se evalúe mi cliente, ¿ya?, es utilizando mi objeto trabajador. Si yo le pongo como parámetro un cliente trabajador, ¿ya?, yo lo ejecuto, y miren lo que va a pasar acá en la consola. Voy a limpiarla. Ahora el trabajador califica el desayuno, el almuerzo y el restaurante. Si te das cuenta, aquí la calificación es mi método. Al final de cuentas es el mismo para todos. Lo que cambia es el cuerpo. ¿Ya? Aquí se está pasando el tipo de trabajador y se hace referencia a la calificación, pero que va de acuerdo al tipo de cliente que se tiene. Si mi cliente ahora es Vic, ¿ya? Si mi cliente ahora es Vic, llamo mi objeto que yo he creado, lo paso acá a mi método y miren cómo cambia. Limpio, miren cómo cambia. Se califica los platos caros. Si se dan cuenta, es una forma que se tiene de calificar, pero son distintas las maneras con las que se califica. ¿Ya? Todos tienen una calificación, todos hacen una calificación, pero lo hacen de forma distinta. Eso es el poder de lo que es el polimorfismo. Entonces, en tiempo de ejecución, nosotros podemos llamar, oye, simplemente llamamos a calificación y le pasamos como parámetro ya el objeto que sea nada más el tipo de cliente que tenga. Ya no pues, vamos a crear a cada rato el objeto punto calificación, objeto punto calificación, objeto punto calificación, no, sino que ya aquí con esto hacemos
el llamado al polimorfismo. Este es el poder del polimorfismo. Entonces nosotros vamos a ir pudiendo hacer todo esto. Ya, esto es lo que vendría a ser nada más y nada menos el polimorfismo. Y esta es la clase de hoy que se trata del polimorfismo. La clase que vamos a entrar ya, es encapsulamiento y lo que es lo que son excepciones. Ahora, antes de pasar a excepciones, ya, hay, por ejemplo, errores que nosotros podemos corregirlos, ya, a nivel cuando nosotros estamos programando, y hay errores que se corrigen en tiempo ya de ejecución. Por ejemplo, aquí, si nosotros programamos, por ejemplo, estamos digitando mal esto, ¿sí? Así, ¿ya? Y le damos, por ejemplo, guardamos esto, le damos ejecutar, y aquí te sale un error. Limpiamos, perdón, vamos a limpiar. Si nosotros le damos ejecutar, aquí te sale un error. Este es un error, ¿ya? En el cual, por ejemplo, yo aquí estoy codificando y estoy codificando mal, porque me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay un error. Entonces, este error me lo corrige a mí, me lo está corrigiendo el IDE, porque me lo está subrayando, inclusive me lo está mostrando en consola. Mira, te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, hay un error en tal línea, ¿ya? Y no está definida ese nombre de esa clase, te lo está poniendo aquí. Inclusive, el entorno de desarrollo te sugiere una solución. Y ¿sabes qué? Mira, tú llámalo así. De repente esto es lo que quisiste poner. ¿Ya? Y tú lo puedes solucionar. Entonces, esos errores que tú cometes aquí a la hora de estar programando, aquí el entorno de desarrollo, digámoslo, te ayuda. ¿Verdad? Pero hay errores que se dan en tiempo de ejecución. Estos son en tiempo de compilación, porque tienes que compilar, obviamente, y se ejecuta. Ahora, los errores de ejecución son distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, tú con esto, tú lo puedes, primero, si cometes un error aquí, tú lo puedes controlar, ¿no es cierto? Tú lo puedes controlar porque antes de que se ejecute el programa que esté funcionando, eh, tú acá le pones, por ejemplo, le pones, lo corriges la palabra correcta y ya te permite la ejecución acá. Listo, ya te permite la ejecución. Todo está correcto, todo está tranquilo. Bien, pero a ver, supóngase que hay errores que no se pueden corregir en el momento. Entonces, esos errores se llaman errores en ejecución porque ya se está ejecutando el programa. Un ejemplo sería, supongamos que nosotros tengamos una caja, un input. Tengamos un input. ¿Se acuerdan ustedes del algoritmo que, bueno, por acá andaba? Había un algoritmo de una estructura while, si no me equivoco, no me acuerdo el algoritmo. Ya. Aquí, ya. Aquí te salía un cuadro, ¿cierto? ¿Recuerdan en el Python tutor? Esto nosotros lo ponemos en el Python tutor. Ya. Chequeamos acá, abrimos Python tutor. Python tutor. Borramos esto, copiamos nuestro algoritmo que tenemos y listo. Sin embargo, cuando visualizamos la ejecución no te da ningún error porque todo está correctamente bien, ¿no es cierto? Aquí primero ya saben que te crea pues un una estructura de datos que es una lista. Digamos siguiente, ya te lo crea aquí, bueno, que sea preguntar continuar, te lo declara como valor booleano true, sea verdadero. Y bueno, aquí te hace la pregunta, esto ya lo habíamos visto.
Así que te muestra esto. El algoritmo está funcionando, el programa compiló y está todo lo correcto, y aquí te dice ingresar una nota. El cliente, la persona que maneja el sistema, ¿ya? Eh, supóngase que con cuando nosotros estemos ingresando una nota, ¿ya? Aquí de repente nos pide sacar un promedio, ¿ya? Nos pide sacar un promedio. Entonces, yo tengo que ingresar una nota de forma numérica, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, sacar un promedio, el promedio es la suma de las notas dividida entre la cantidad. Pero si yo en vez de ingresar la nota, por ejemplo, digamos la nota que es 12, yo en vez de ingresar la nota, el usuario dice así, pone 12. Entonces no está ingresando el número, sino está ingresando lo que es la palabra 12. Y sin embargo, cuando entre esa palabrita 12, que vendría a ser caracteres, cuando entre, por ejemplo, a la estructura de datos notas Pedro, no te va a permitir hacer la suma correctamente, porque si tú vas a ingresar en la otra vez, cuando te pida, te ingresas una caja que dice, por ejemplo, tú ingresas 5, 5 más la palabra que dice 12, 12 es un string, por lo tanto no se va a poder sumar. Y allí te va a aparecer un error. Obviamente te va a decir, oye, ¿sabes qué? No se puede sumar esto, no puedes sumar tú un string con un número, ¿ya? Es ahí, esos errores son lo que son errores en ejecución. Esos errores, ¿cómo se controlan? Se controlan con excepciones. Entonces, si yo puedo omitir estos errores, puedo decirle, ¿sabes qué? Puedo lanzar una excepción que diga, por favor, ingresar solo valores numéricos. Por ejemplo, esa es una excepción. Eso es una control de errores, que eso es lo que vamos a ver la otra clase. Quiero que se vayan con esa idea. Y eso básicamente son los errores. Uno error es error de compilación, porque estemos ejecutando, estemos escribiendo, ¿ya? Estemos escribiendo y nos equivoquemos. Y cuando nosotros ejecutemos, te da el error porque has escrito mal, ¿ya? Has codificado mal. Y otro es el error que una vez que ya hemos compilado todo bien el programa, otro es que ya esté en funcionamiento y sin embargo se ocurra un error porque no estuvo previsto eso. Entonces, esos errores son errores de ejecución y esos errores se pueden controlar a través de lo que son las excepciones, lo que vamos a ver. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene. Las mismas recomendaciones de siempre, revisen documentación. Ya si tienen problemas, me pasan la voz por interno. Mañana continuamos con la clase, ya a esta misma hora. Ya. Y bueno, vamos a ir avanzando con nuestro pequeño proyecto que vamos realizando. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Que tengan muy buenas noches y les mando el video grabado. Mañana se les estaría llegando. Pues yo ahorita paro el video y bueno, se está enviando a través de ese enlace en el grupo que tenemos. Que tengan muy buenas noches.